No saben la cantidad de carnaliens que me encuentro en el camino y me dicen, Janina, amo tu podcast, pero haber ido a un curso de cuencos con Jeffrey Torkington en Tepozcuencos, Coyoacán, me cambió la vida. Y eso llena mi corazón de satisfacción porque sé que les estoy recomendando herramientas que de verdad transforman su vida y que están completamente alineadas con el propósito de este podcast. Así que les tengo muy buenas noticias. Todo este año va a haber muchos cursos, se vienen cursos en Coyoacán, en Amatlán de Quetzalcóatl, en Satélite, en Lomas de Tecamachalco, en Puebla, en el Bajío, en toda la parte de Querétaro, Juriquilla, León, Celaya, Aguascalientes, San Luis Potosí. Bueno, va a haber posibilidades para todos y además se vienen 2 cursos que están muy cercanos. Del 21 al 23 de abril en Coyoacán y del 19 al 21 de mayo con Jeffrey Torkington en Coyoacán. Así que échenle un mensajito en este momento a Jeffrey al más 52 55 44 43 0106. Y no olviden seguirlos en Instagram para enterarse de todas las novedades. Tepos con Z, _cuencos, _Coyoacán. Todos los instrumentos místicos, mágicos que tú estás buscando, los vas a encontrar aquí. Entra en este instante. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les voy a dar gusto. Hoy va a suceder un episodio que han deseado muchísimo. Pónganse cómodos porque va a haber información interesantísima para sus oídos. Y bueno, tengo aquí a David Greenberg y él es hermano nada más y nada menos que de Jacobo Greenberg, que yo sé que ustedes están extasiados con todo lo que han descubierto de este hermoso personaje de la historia, de todas sus teorías, de todas sus investigaciones, que están muy alineadas con lo que estamos abriendo con sabiduría psicodélica y con toda la exploración que todos ustedes están teniendo con medicinas ancestrales, incluso con la meditación, con los retiros de Vipassana, con todas estas experiencias ustedes se están conectando de alguna manera con Jacobo. Y para hablar de Jacobo, pero también de él mismo, porque también él tiene unos proyectos interesantísimos, está aquí David y vamos a hablar de cosas padrísimas, así que esténse aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Janina. Pues feliz de estar acá, la verdad, y compartir en primer lugar lo maravilloso, lo alucinante que fue tener un hermano como Jacobo, ¿no? Comenzar a ponerlo como en contexto. Jacobo me llevaba 21 años. Somos hermanos de padre. 21 años. Sí. Entonces, la verdad es que es una diferencia súper loca, ¿no? Donde un poco fungía como una especie de, haz de cuenta como de papá, pero sin responsabilidades, ¿no? Qué chido. El mejor rol. Exactamente. Entonces la verdad es que era bastante divertido, ¿no? Tener de hermano mayor a Jacobo. O sea, ¿tu hermano qué edad tendría hoy, sabes? 77 estaría cumpliendo. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 54. Órale, Sí. ok. Sí. Entonces la verdad es que, ¿cómo se llama? Era realmente alucinante compartir con él, ¿no? Me enseñó a meditar. Siempre traía estas historias de todos los chamanes de México. Llegaba a la casa los domingos a comer, contándonos de todo lo que traía, de sus viajes por todo México, por Centroamérica, por el sur de Estados Unidos, por supuesto a la India, ¿no? Era muy interesante. Yo estuve estudiando en el 90 en Tel Aviv, cine y televisión, y un día me tocó la puerta, ¿no? Y digo, ¿qué haces aquí? No había todavía ni internet ni nada. Yo, no, pues es que iba de camino a la India y te vine a ver. ¡Qué lindo! Entonces, ese tipo de experiencias, ¿no? Y además, pues deja todo porque vamos a ver a un gran cabalista en Jerusalén. Entonces, apúrate porque nos está esperando. Yo clásico blanco, porque ¿qué haces aquí? ¿Qué está pasando, no? Y un poco será Jacobo, ¿no? Esta idea de vamos a caminar durante horas en el bosque sin hablar, una meditación en movimiento, ¿no? Nos alcanzaba los viajes en la playa, nos enseñaba a meditar, nos enseñaba muchas dinámicas que traía
del norte de la India, de sus viajes, ¿no? Entonces era como tomar muy de primera mano lo que estaba pasando y lo que le estaba sucediendo, ¿no? Cada vez que publicaba un libro llegaba y nos los regalaba, entonces eso era la verdad que muy, pero muy emocionante, ¿no? Y creo que, por supuesto, más bien no creo, estoy convencido de que eso me marcó como un niño, ¿no? Porque todas estas experiencias pues, me ocurrieron cuando yo era niño. Jacobo desapareció cuando yo tenía 26 años. Y para toda la gente que nos esté escuchando antes de adentrarnos en todo esto y no sepa quién es Jacobo, cuéntales quién es. Bueno, Jacobo Greenberg es un neurofisiólogo mexicano connotado, ¿no? Con casi 50 libros publicados, muy recomendable toda su bibliografía, ¿no? La verdad que le recomiendo a los escuchas del podcast leer sus libros con detenimiento, son muy avanzados. Sí, yo he leído a tu hermano y es muy sofisticado. Sí, sí que vale la pena, ¿no? Y bueno, Jacobo hizo un doctorado en neurofisiología en Nueva York, hizo psicología en la UNAM, neurofisiólogos en Nueva York, ¿no? Y al volver a México se dedicó básicamente a hacer un trabajo muy, muy interesante de campo, ¿no? Su colección de los chamanes de México tiene este subtítulo de psicología autóctona mexicana, ¿no? O sea, de poner la tradición, poner la medicina, poner la sabiduría indígena, por supuesto, al nivel de la psicología y al nivel de la ciencia, ¿no? Y esto en los 80s es toda una revolución, ¿no? O sea, la verdad es que era muy complicado entenderlo, era muy complicado seguirle el paso, ¿no? Jacobo no paraba, ¿no? Estaba todo el tiempo viajando entre México, la India, también Israel, ¿no? Trayendo como todas estas experiencias y tratando de explicar desde la ciencia qué es lo que estaba viendo y qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Esto es algo que sí me gustaría recalcar de Jacobo. Jacobo es un científico, Jacobo no es un chamán, ¿no? Por supuesto estaba en contacto con los chamanes y tenía estas experiencias con los chamanes, pero siempre regresaba al laboratorio a intentar explicarlas. Yo así lo percibo, como un personaje completamente metódico, científico, que empieza a ver todas estos actos con el chamanismo, con la brujería, con la meditación, que parecen indescriptibles y que no se podrían bajar a un papel, y entonces él se empieza a romper la cabeza para descifrar qué carajos es lo que pasa en todos esos contextos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y no solamente descifrarlo, por supuesto, escribiendo muchísimo, lo principal o su eje teórico, por supuesto, es la teoría sintérgica, que es una maravilla adelantadísima a su tiempo, ¿no? Sí, futurista total. Totalmente, y además la intenta todo el tiempo demostrar, ¿no? O sea, tiene un laboratorio, el Laboratorio de Comunicación Humana en Ciudad Universitaria, en donde está demostrando todo el tiempo lo que está, o sea, por un lado lo que está pasando en el campo, lo que está pasando con los chamanes, pero por el otro lado también lo que él asume que es esto que pasa, ¿no? Okay. Y dedica su vida a encontrar estas evidencias de que la teoría sintérgica y que el trabajo de los chamanes es verdadero, es real, ¿no? Y tiene todo el sustento finalmente en la ciencia, ¿no? Qué increíble, me imagino en esos momentos donde pues, no había nada de internet, no había nada de información, no había la globalización que vivimos en este momento. Ahorita parece muy fácil accesar al yoga, pero al mindfulness, pero al tantra, pero a los retiros en donde se te dé la gana, ¿no? Ahorita es como muy fácil accesar a las informaciones, pero en ese momento tu hermano debió haber sido muy radical y increíblemente innovador de empezar a explorar esos campos que además supongo que estaban medio prohibidos, ¿no? Sí, totalmente. Era como de loquito, o sea, como que, ay, ¿cómo se atreve? Sí, claro. O sea, imagínate traer la medicina tradicional a los chamanes, a la UNAM, ¿no? A la academia, que estaba muy metida en el psicoanálisis, ¿no? Entonces, pues claro, era completamente incomprendido, ¿no? Oye, ¿el libro de Pachita de quién es? El libro de Pachita es de él. ¿Es de él, verdad? Sí, claro. Sí. ¿Qué onda con Pachita? Cuéntanos de ella y cuéntale a la banda quién es también, porque creo que forma parte de todas estas historias. Bueno, Pachita es una curandera mexicana famosa por sus operaciones, ¿no? Sus operaciones con un cuchillo de monte en el cual trasplantaba órganos, ¿no? Y sí tengo que decir que yo no lo viví. O sea, yo no lo vi con mis propios ojos, esto es importante, ¿no? Okay. Jacobo llegaba a la casa y lo contaba, ¿no?
Le preguntábamos 1000 veces si era cierto, porque nosotros, aunque éramos su familia, pues tampoco nos lo creíamos, ¿sabes? O sea, como, a ver, hice una operación de corazón y Sí, ¿cómo? si lo aparecí en el aire, ¿no? Y se lo puse a alguien y lo abrí con un cuchillo de monte, ¿no? Y luego Jacobo se encargaba de cerrar, ¿no? De pasar un algodón con alcohol y entonces suturaba, ¿no? Pues claro, no nos lo creíamos, ¿no? Jacobo no solo se lo creía, sino que hizo toda una teoría alrededor de eso, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede? ¿Por qué se puede realmente convertir la materia en energía, ¿no? Perdón, la energía en materia. Al revés, la materia en energía es muy fácil, pero la energía en materia, ¿no? Sí. Estaba obsesionado con eso. O sea, cuando me visitó en Tel Aviv, por ejemplo, fuimos a ver a un gran cabalista que se llama David Toledano y esa fue su primera pregunta, ¿no? El cabalista nos dijo que era posible, que sí, que claro, que obviamente, pero que no nos iba a decir cómo. Nos quedamos un poco a medias, ¿no? Como el mago que no revela su truco. Exactamente, ¿no? exactamente. Pues sí, claro, sí, pero no te voy a decir cómo. Además, quiero que sepan, amiguitos, que Pachita pues fue un personaje que intrigó a gente muy inteligente de esa época, ¿no? O sea, también Jodorowsky estuvo clavadísimo con Pachita y mucha banda pues que estaba como en la onda artística, alternativa, científica, pues que no encontraban una explicación de cómo esta curandera mexicana podía realizar operaciones mayores de manera como energética indescriptible. Sí, además alucinante, porque a Pachita se la presenta Margarita López Portillo, que es la hermana del presidente. En Los Pinos, Sí, que ¿no? estaba metidísima en Los Pinos, Pachita, ¿verdad? Lo vi en el documental. Sí. Entonces imagínate lo alucinante, ¿no? Y es un poco esta cosa de que los mexicanos recurrimos a la sabiduría y recurrimos a la medicina tradicional, pero no lo decimos, ¿no? O no lo decíamos. A mí me pasó una vez que tenía muchísima angustia y me fui a hacer una limpia. O sea, como que en vez de recurrir a otra cosa, o sea, mi pues como cosmovisión muy mexicana me llevó a hacerme una limpia, ¿no? Y me pasaron un huevo y todo eso y ya con eso sentí que me habían quitado algo de encima. Y literal sí se siente, porque al final la intención tiene un poder tremendo, ¿no? Y creo que pues la fe también mueve montañas. O sea, cuando tú pones tu mirada en la solución, en curar, en desapegarte de algo que estás cargando, pues sucede. Y creo que esas teorías las explicó también muy bien tu hermano. Sí, completamente, ¿no? O sea, si tenemos siglos recurriendo a prácticas así, pues es porque por supuesto funcionan, ¿no? Cuéntame de tu familia, please, para que también todos sepamos cómo creció Jacobo, cómo creciste tú. Claro. Bueno, pues es una familia muy, muy particular, muy adorable. La verdad es que nos queremos mucho, somos una familia muy unida, ¿no? Ah, qué lindo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, mi papá vino de Polonia cuando era muy pequeño, ¿no? Por ahí en el blog tengo una historia muy bonita del abuelo. Me eché ese episodio de tu papá. Ah, buenísimo. Te escuché padre, muy bonito. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, mi papá llegó de Polonia muy niño, a los 7 años, gracias a que salieron de Polonia, pues se salvaron de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, vino en la época del presidente Calles y aquí creció y se casó con Estusha, que es su primera mujer, ¿no? Que así se llama la hija de Jacobo, así se llama ¿verdad? también la hija de Jacobo, ¿no? Y con Estusha, que hay que decirlo, ese fue el amor de su vida. Para mi papá tuvo a 3 hijos, el mayor fue Jacobo, y luego Natán, que se nos acaba de ir hace poquito, en paz descanse, ¿no? Y Jerry, ¿no? Son esos 3 hermanos, ¿no? Okay. Cuando Jacobo era muy joven, su mamá enferma de un cáncer en la cabeza y es un cáncer además muy invasivo y complicado y pocos años después termina falleciendo, ¿no? Okay. Eso marca a Jacobo según sus propias palabras, ¿no? Como que dice, bueno, yo tengo que entender qué pasa en el cerebro, qué pasa en la mente, desde que era muy niño, ¿no? Desde que era muy pequeño, ¿no? O sea, él pierde a su mamá cuando tiene qué edad. 12 años. Ah, pues sí, chiquito. Sí, chiquito. Okay. Chiquito. Y bueno, ¿cómo se llama? Mi papá se vuelve a casar y entonces nace mi cuarto hermano, que cuando nace se llama Ari Greenberg y después con el tiempo, y por razones de adopción del segundo esposo de su mamá, se cambia el apellido a Telch. Entonces es el actor Ari Telch, que seguramente muchos de ustedes conocen, y que es por supuesto un gran actor y al cual le mando un enorme abrazo, igual que a todos mis hermanos, ¿no? Sí, y bueno, mi papá y la mamá de Ari se divorcian y mi papá se casa con mi mamá se llama Kemi, es una emigrante del Líbano
que tiene menos de bonito 2 nombre. años. Muchas gracias. Ajá, Muchas está muy gracias. lindo. Es un emigrante de Líbano que tiene muy pocos años, ni siquiera ha cumplido 2 años en México cuando conoce a mi papá, 20 y tantos años mayor que ella, ¿no? Y deciden casarse y bueno, pues nazco yo, con un papá de más de 50 años, ¿no? Sí. Y después nace mi hermano Dani, ¿no? Y pasa algo muy interesante porque mi mamá tiene prácticamente la edad de Jacobo y pocos años más que Natán y Jerry, ¿no? En aquel entonces Ari ya no vivía en la casa, ¿no? Y un poco era como, bueno, ¿y ella quién es? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Imagínate que tu papá de pronto, Con una como chavita. hija, traiga a alguien de tu edad a la casa. Así Sí, como, qué locochón. órale, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí. La verdad es que sí hay que decirlo, mi mamá desde que pisó la casa, la armonizó y la llenó de amor y es considerada para todos una madre. Una segunda paloma madre. de paz. Sí, una paloma de paz. La verdad es que lindo. fue un gran apoyo, fue un gran puente, ¿no? También entre mi papá y los hermanos, ¿no? Y entonces, pues bueno, crecimos, por ahí también tengo un episodio en mi blog, que se llama Sócrates 308. Esa era la dirección de la casa que teníamos en Polanco, una casa grande, con un jardín súper bonita, donde siempre era un desmadre, o sea, siempre había alguien tocando rock, la música siempre a todo volumen, haciendo experimentos de todo tipo, perros, gatos y demás, ¿no? La verdad que era una casa increíble, siempre estaban los amigos de todos ahí, por ahí pasaban, ¿no? Era una casa que realmente era muy céntrica para ese momento, ¿no? Y pues ahí los domingos, especialmente Jacobo, donde fuera que estuviera, pues no todos, pues si estaba en la India no, pero Si mientras estaba, estuviera iba. más o menos cerca, llegaba y iba, ¿no? Y la verdad es que estas comidas eran grandes y eran increíbles, ¿no? Muchas veces acompañado de la mujer en turno, que esto era también muy interesante, ¿no? Y siempre contando las maravillas de sus viajes, de sus experiencias, contándonos lo que pasaba en el laboratorio, ¿no? Y esto hacía que las comidas familiares pues fueran alucinantes, porque se hablaba de cualquier cosa que no te lo podías creer, o sea, ¿no? Y por supuesto luego nos subíamos a practicar los niños, ¿no? Nos subíamos al cuarto a hacer meditación, nos subíamos a hacer visión extraocular. ¡Ay, hacíamos qué estas cosas así como, pero además como en juego, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Lo vamos a ver con las manos, con los ojos vendados, ¿no? Ah, órale, padrísimo, ¿no? Y ya nos subíamos al cuarto y lo hacíamos, ¿no? Era la verdad que increíble, ¿no? Qué divertido, Sí, hermano. Sí. Oye, ¿qué cosas descubrió tu hermano así que revolucionaron mucho como la ciencia en ese momento? O sea, ¿qué empezó él a proponer que la gente dijo, güey, ¿qué? ¿De qué está hablando este hombre? Mira, yo creo que una de las cosas que es fundamental, sobre todo en su teoría sintérgica, es algo que a lo mejor para muchos es obvio, pero que es súper difícil de entender. Y tiene que ver con que la mente no es local. O sea, la mente no tiene domicilio. O sea, no es que tengamos ahorita aquí el pensamiento arraigado al cerebro, como lo podríamos ver, o como incluso aquí arriba, ¿no? Nada más como aquí. Para nada. O sea, está en una especie de nube en donde se comparte además con muchas personas más, ¿no? Qué locochón. Y con el universo entero, diría yo, ¿no? O sea, pero sobre todo entender que sí, el cerebro, claro, lo tenemos aquí colgando, lo tenemos aquí encima, adentro de nuestras cabezas, pero obviamente la mente no, la mente es otra cosa, ¿sí? Y me hace mucho sentido esto que estás diciendo porque yo he oído estas teorías de que un chango en el Congo aprende una habilidad y casualmente los changos en Australia empiezan a desarrollar la habilidad que hicieron los changos en el Congo sin que tengan contacto uno con el otro, que pareciera que hay como una conciencia colectiva que se interconecta y que podría permitir que la información viaje a donde sea. Creo que tu hermano hizo un poco esos experimentos, ¿no? O sea, como de personas en la India pensando una cosa y de repente la persona en México recibía la información. Y entonces estaba como sosteniendo estas teorías de telepatía, de cierto modo. Totalmente. Pero creo que lo que es importante decir, porque decir que todos estamos interconectados pues está increíble y por supuesto es cierto, ¿no? Sí. Pero lo que a mí me parece realmente maravilloso de la teoría sintérgica y súper avanzado es esta idea de que sí estamos interconectados, pero estamos interconectados porque la mente no es local, ¿sabes?
sino porque la mente es colectiva, que realmente para poder ser seres humanos tenemos que acceder a ella, ¿no? Y esta mente colectiva no solamente está entre los humanos, sino también entre todas las especies, ¿no? Uf. Y carga, por supuesto, la carga genética de millones de años, ¿no? Yo leí un libro de tu hermano, ahorita no me estoy acordando cuál es, tú me vas a decir cuál es, pero hablaba de varias prácticas que hay que hacer, como una meditación que va por varias capas. Primero él sugiere ir al Vipassana y aprender como a silenciar la mente, y después como ir entendiendo como ciertas cosas de tu cuerpo y vas como construyendo una meditación que cuando describí el resultado de esa meditación estaba describiendo la experiencia del sapo. Entonces para mí fue fascinante leer esto porque siento que tu hermano llegaba a esos estados de conciencia sin fumarse absolutamente nada. O sea que de verdad hay como unas claves de cómo manipular a la mente para accesar a esos estados de hiperconciencia. Y eso dije, ¿qué nivel de sofisticación para la época accesar a un psicodélico natural? Claro. Y yo creo que tiene mucho que ver con que él pensaba, para él realmente todo era posible. Yo me acuerdo que de pronto nos metíamos a un cuarto a meditar y decía, por favor, en algún momento abra los ojos y me dicen si levité. ¡Ay, guau! ¡Qué chingón! Porque él estaba seguro que había levitado, ¿sabes? Lo malo es que no lo había visto nadie. ¡Ay, no! Eso está lindísimo. Entonces necesitaba un testigo. ¡Qué lindura! Tengo que decirle que nunca lo vi levitar, pero la intención es como increíble. O sea, ¿quién se claro, y de que hasta lo como... diga, ¿no? Sí, Ajá. sí. Cuéntanos más historias de cositas que te acuerdas. Bueno, pues un domingo estábamos platicando en la mesa, en esta sobremesa, y Jacobo, pues así sin nada, nos dijo, ¿saben qué? Que va a venir el Dalai Lama a México, ¿no? Y vamos a ser organizado por el arzobispo y por muchas personas religiosas, grandes autoridades religiosas de distintas tradiciones en México. Vamos a hacer un rezo o una ceremonia por la paz en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Que no, que como es viernes en la noche, ningún rabino puede ir. ¡Qué sincretismo! Sí. Entonces, pues como ningún rabino puede ir, pues me hablaron a mí y yo voy a ir. Me voy a disfrazar de rabino. Sí, voy a decir el rezo, luego voy a decir el rezo de Shabbat y voy a pedir por la paz, ¿no? Que finalmente es lo que se hace en Shabbat, pues sí. ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, pues órale, ¿no? Y justo en ese momento ninguno de mis hermanos pudo ir y yo me escapé. Llegué, imagínate llegar a la basílica y que esté el Dalai Lama, el arzobispo. ¡Qué escena! ¡Qué escena! Y Jacobo, ¿no? No Jacobo mames. que tenía ahí su Y Pachita y al lado. No mames. ¿Por qué no viví en esa época, güey? Sí, pero bueno, Me hubiera pues es encantado. una cosa completamente alucinante, avanzadísima, no lo puedes creer, ¿no? O sea, y bueno, pues pasó la ceremonia, la fotoceremonia, ya te imaginarás, fue hermosísima, ¿no? Guau, qué lindo. Sí, y cuando se terminó, yo me acerqué a Jacobo a saludar, ¿no? Y me dice, espérame, te voy a presentar a alguien, ¿no? Me presentó al Dalai Lama, Guau. ¿no? Y así como... Y tú saludando al Dalai Lama casual. Un viernes casual, ¿no? En el centro de la Ciudad de México. Increíble. Ay, me encanta esta historia. Me encanta. Y luego es muy bonito porque me dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a llevar al Dalai Lama al Café Tacuba a echarnos unos churros con chocolate. ¡No! Y se fueron caminando además, ¿no? Increíble. Es lo que te digo, que realmente cualquier cosa podía suceder, no había en ese sentido ningún límite, ¿no? ¿Y tú te has clavado en el budismo o en alguna práctica así, como bien sostenida a lo largo de tu vida? No, la verdad, sí me he clavado en la meditación, es algo que La meditación, hago de manera sí. recurrente, Ok. ¿no? Pero desde ninguna, digamos, tradición religiosa. Sí, yo igual. Sí. Ajá. O sea, estudio, me interesa, leo Sé que el mucho budismo sobre... no es una religión, perdón, pero, o sea, sin ninguna O sea, sí es religión, pero también es una ciencia, ¿no? Digamos, y son teorías muy interesantes de todo, de explicación del universo. Pero sí, yo igual soy como medio en medio. O sea, como que prefiero no pertenecer a nada. Exacto, sí, porque eso te da una enorme libertad, ¿no? Y una enorme apertura también para poder encontrar cosas nuevas y recibir las experiencias que la vida te va dando, que es alucinante, ¿no? Cuando entras a ese canal de abrir los ojos y recibir, ¿no? Pero también ahorita mi mensaje es muy claro con relación a explorar mi mexicaneidad, ¿no? O sea, como que yo digo, güey, pues si estoy aquí,
como si yo viviera aquí y ahí hay un árbol de aguacates y yo a huevo me quiero comer el aguacate de la India. O sea, ¿por qué no nos comemos lo que está aquí? ¿Por qué no exploramos la toltequidad, los mayas, o sea, tantas cosas, ¿sabes? Que ya están aquí. Como que digo, pues, güey, hay que clavarnos con lo nuestro. Totalmente, ¿no? Sí. Y date una vuelta por la Roma, ya no hay ni un mexicano, ¿no? O sea, ¿qué tal? De afuera sí saben lo que es esto, lo bueno que es esto, ¿no? Sí, se está poniendo de moda México muy cabrón. Sí. ¿Qué opinas de que se haya puesto tan de moda tu hermano? Porque supongo que en su momento también, o sea, él era un científico que estaba en su trip, haciendo sus investigaciones, tenía sus conexiones y todo, pero no era el boom que es ahorita, ¿no? Son como estos artistas que cuando ya no están en este plano dimensional, de repente cobran una fuerza impresionante que nos hubiera emocionado mucho que la vivieran cuando su momento, pero sucede cuando ya no están, ¿no? Entonces es locochón ver estos fenómenos como de modas sobre científicos, filósofos, meditadores. ¿Qué sientes? Mira, la verdad es que he pasado por todo. La verdad es que muchos años no sabíamos, nadie sabía quién era Jacobo. Yo decía su nombre, nadie sabía quién era. A lo mejor alguien sabía que había un libro que se llamaba Pachita, pero más allá de eso... Ese libro sí es muy famoso. Sí, ese libro sí es muy famoso, pero Sí. más allá de eso no pasaba, ¿no? Sí. Y cuando yo empecé con mi proyecto, con el proyecto Yo Somos, que está todo el mundo invitado ahí a seguirlo, la verdad es que era completamente desconocido. O sea, era una cosa... yo me acuerdo haber en algún momento, ya platicaré más adelante del teatro cuántico, pero cuando inventé el teatro cuántico lo quise hacer como mi trabajo de tesis en la Universidad Autónoma de Barcelona donde estaba, ¿no? Y en el momento que mi asesora de tesis leyó el libro de los chamanes de México, uno de los volúmenes, me dejó de contestar el teléfono. Ah, ¿de plano? Sí, me dijo, oye, no, sabes que ya estoy muy ocupada. ¿Qué dijo? ¿Y qué fumadez, bye? Sí, no, llégale, no sé, no, yo, ¿cómo no? La verdad es que no había, por un lado, la apertura, ¿no? Y realmente era como, ¿y este loco de qué está proponiendo, de qué está hablando? ¿No? Y le tocó mucho a él en vida, o sea, él sufría muchísimo, porque era este científico que era considerado un chamán, este chamán que era considerado un científico, ¿no? O sea, también para los chamanes era como muy raro, a ver, vas a agarrar mis conocimientos y te lo vas a llevar al laboratorio, espérame tantito, ¿no? Entonces para él era muy, pero muy complicado. Fíjate, voy a contar una anécdota. Yo ayer fui a una cena con muchos empresarios y eran como muchos empresarios de este universo muy, pues del sistema de la 3D y yo, ¿no? Y cada uno tenía que contar su historia de vida y el momento más cabrón que haya cambiado el curso de tu existencia, ¿no? Y cuando todos contaron sus vidas, fue como un monólogo así corrido y todos observábamos y escuchábamos atentos. Cuando yo empecé a hablar de mi vida, parece que se abrió la mesa de debate y mi vida se sometió a debate en la boca de gente que no sabe absolutamente nada sobre psicodélicos. Entonces fue algo muy locochón ver esta realidad alterna con la que yo no tengo contacto constantemente, en donde la gente lo que no lo entiende prefiere como banearlo, lo prefiere como tapar, porque siento que hay ciertos personajes que amenazamos ciertas estructuras y eso a la gente no le late tanto, ¿no? Entonces te vuelves como este personaje que es interesante, pero al mismo tiempo a lo mejor está medio loca esta vieja y entonces mejor vamos a hacer como que no escuchamos nada. Y seguramente tu hermano navegó muchísimas veces esas situaciones, aunque era un güey increíblemente intelectual. Yo lo he oído hablar en los videos de YouTube y no mames cómo hablaba. O sea, era una reverenda poesía lo que formulaba. Creo que lo interesante de Jacobo es que nunca le afectó. O sea, bueno, le afectó, por supuesto, pero él siempre tenía a estos científicos que estaban en la frontera de la ciencia, físicos cuánticos, por ejemplo, ¿no? Y iba a estos congresos donde se hablaba de cualquier cosa, ¿no? Y con esas personas hablaba, y con los chamanes hablaba, ¿no? Y con los rabinos, y con los swamis, y con los gurús, ¿no? Sí. Con personas que, o sea, él sabía con quién mantener estas conversaciones, ¿no? Porque también esto es muy interesante. Tú puedes decir, híjole, mejor me voy al psiquiátrico porque a lo mejor tienen razón y estoy loco, ¿no? Para nada. Y el otro día lo hablaba con un entrevistado aquí en el podcast, o sea, de que, pues es que quién está cuerdo. O sea, ¿qué
qué es cuerdo y qué es loco, ¿no? O sea, ahí está una delgadísima línea entre esos universos y pues, realmente creo que la locura es simplemente atreverte a explorar otros reinos, ¿no? O sea, como que toda la gente se queda a lo mejor con la cuadradez de un plano y hay muchos planos aconteciendo. Siento que tu hermano también fue como un radio que se conectaba con muchas estaciones y no nada más con la estación nacional, ¿no? O con el radio nacional. La hora nacional, güey. Sino como que se conectó con muchas estaciones, tenía la antena súper parada y empezó como a recibir. ¿Tú cuál sientes de todas las investigaciones que hizo que es la más interesante de todas? Pues creo que la teoría sintérgica es su testamento científico. Uh-huh. Pienso que ahí está englobado lo que proponía, y a mí me parece que el yo como idea, que es este libro que recomiendo muchísimo, es un libro en el cual está también condensado no solamente su visión científica, sino su visión también espiritual sobre la vida, ¿no? Oye, ¿y qué onda con que tu hermano también como que tuvo una faceta medio de ciencia ficción? Como que hizo también unos libros medio Star Wars, futuristas, locochones. Mi esposo por ahí leyó uno y le encantó. La fuerza vital del cielo anterior, quizá, ¿no? A ver, ¿y el otro cómo se llama? Los cristales de la galaxia también. Creo que los cristales de la galaxia. Ajá. Sí, pues la verdad que sí. Y también tiene poesía, ¿no? ¿Neta? Sí. Entonces, pues bueno, Jacobo necesitaba expresarse. Jacobo necesitaba explicar y explicaba con los recursos que tenía a la mano, ¿no? Y a ver, tu hermano, este personajazo mágico, y luego tú también sales súper artístico y te vas al mundo del teatro. Dime, ¿qué importancia tiene justo aprender a expresarte en la vida? Porque siento que estamos perdiendo la conexión con el arte, con la gracia divina. No estamos cultivando ningún arte. ¿Y qué va a pasar si no nos conectamos con eso? Sí, porque un poco lo que siento que te pasó, o lo que percibo que te pasó con los empresarios, tiene que ver con que vivimos en un mundo de separación. O sea, la gente es más feliz entre más separados estamos, ¿no? Mi nacionalidad, mi colonia, mi clase social, mi coche, no, estamos como muy encerrados y esto, ¿no? Y de pronto empezar a decir, estamos todos interconectados, todos somos responsables unos de otros, ¿no? Somos libres. Esa palabra a muchas personas le cuesta, ¿no? La verdad es que viene abriendo posibilidades, ¿cómo se llama? Que a muchas personas les asusta, porque finalmente vas a retumbar el centro de esta sociedad, ¿entiendes? O la base de esta sociedad, ¿no? Cuéntanos tu trip con el teatro. Mira, digamos, yo por un lado, bueno, pues yo he sido muy privilegiado en tener un hermano como Jacobo, pero también he sido muy privilegiado en tener a un par de hermanos, creo que a todos por supuesto, ¿no? Mi hermano Dani, con el que juego pádel y con el que comparto toda la vida, ¿no? Mi hermano Jerry, que es súper generoso y toca el bajo y es rockero, ¿no? Pero mis hermanos teatreros, Natán y Ari, son para mí muy importantes. Yo te cuento que en esta casa de la cual te platico, en Polanco, en Sócrates 308, de pronto había ensayos abajo en la sala, ni más ni menos de Abraham Seransky, que es este gran teatrero que ahora vive en Jalapa, ¿no? Ensayando los textos de la que era entonces su esposa Sabina Berman, ¿no? O sea, por ejemplo, o de pronto estaban ensayando, dirigidos por Abraham Seransky, La casa de Bernarda Alba, pero que es una obra de puras mujeres, pero eran puros hombres, ¿no? Wow. O sea, cosas alucinantes que te imaginarás en los 70s, ni siquiera en los 80s, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo de asomarme por la escalera y quedarme así como en un cojín recargado, viendo esto. ¿Por qué? Porque el teatro, a final de cuentas, te lleva a lugares, al lugar que tú quieras, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente todo puede ocurrir en un escenario y esto es realmente alucinante, ¿no? Muchos años después Ari fue mi maestro en ¿cómo se llama? En la escuela, y montamos con él Molière, y es el que me enseñó realmente a actuar, ¿no? Entonces digamos que estoy como agradecido de estas dos partes, ¿no? De estas dos partes que vienen desde ahí. Y yo, aunque estudié mucho cine, en un principio lo que más he hecho es teatro, ¿no? Entonces, en algún momento, después de haber hecho un montón de telenovelas horribles... ¿Ah, sí? Sí. ¿Tipo? Ay, no importa. ¿No quieres decir? Ok, está bien. ¿Alguna de las Marías? María, Mercedes, o sea, María. Ay.
La usurpadora. No, bueno, no eran tan terribles, eran las de Argos, ¿no? Pero de todas maneras, eran súper agotadoras. Está bien. Pero bueno, en algún momento pero muy cansado de la televisión, porque yo estudié comunicación y cuando salí me metí a la televisión. Tuve la oportunidad de irme a estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona una maestría en artes escénicas, ¿no? La verdad es una experiencia increíble porque pues, Barcelona en muchos sentidos es cuna de un teatro muy evolucionado y de vanguardia, ¿no? Y en algún momento yo recibo una invitación a hacer un recorrido por la obra de Jacobo, pero con la intención de hacer algo después. Okay. Esto fue muy interesante, me contrataron para hacerlo. O sea, como hacer una investigación sobre tu hermano. Exacto, okay. Exactamente. Wow. A finales de 2008, cuando nadie sabía nada de Jacobo, y mucho menos en España, ¿no? Sí. Entonces nos ponemos a investigar una de sus exalumnas que se llama Lea Tie, ¿no? Ella desde Florida y yo desde Barcelona, ¿no? Empezamos a estudiar y a retomar y sobre todo a pensar qué podríamos hacer, qué podemos conectar. Pero antes de conectar yo tenía que comprender la teoría sintérgica. Y la teoría sintérgica la verdad es que es muy difícil de comprender si no entiendes el contexto. Esto que decía que Jacobo estaba en la frontera de la ciencia y en específico estaba muy relacionado con físicos cuánticos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues había que entender física cuántica, pero yo estaba aterrado porque me había dedicado a las artes y a las humanidades toda mi vida, ¿no? Pero, pues, y de repente era física cuántica, qué locochón, claro. Qué locochón, ¿no? Entonces, pues bueno, me puse a leer, me puse a estudiar y lo increíble fue que empecé a entender, ¿no? Dije, ay, oye, esto sí se entiende, ¿no? Muy complicado, pero finalmente se entiende si cambias el chip y si lo explicas bien, ¿no? Sí. Y entonces me inventé una cosa que se llama teatro cuántico, ¿no? En donde pues ahí junto con mis dos pasiones. Por un lado el teatro, que a mí me gusta el teatro muy divertido, me gusta el teatro de comedia, me gusta el teatro interactivo, ¿no? En donde todos los participantes cambian todo el tiempo de roles entre el espectador y los actores. A mí también me gusta mucho eso. Sí, esas dinámicas me gustan mucho. Es súper divertido y además es para todos, ¿no? O sea, esta cosa de que el arte es para todos y por supuesto la ciencia es para todos, ¿no? Yo utilizo mucho la palabra cuántico, me gusta mucho y explico mucho la medicina del sapo como un salto cuántico en la conciencia del individuo, como que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en el camino del autoconocimiento. Y siento que hay muchas situaciones como cuánticas, ¿no? O sea, como para retroceder, como para evolucionar. ¿Tú cómo comprendes la palabra cuántico? Bueno, la palabra cuántico, a mí lo que me gusta del taller, retomando, pues es que es un taller de divulgación científica. No terminas con un doctorado en física, ni mucho menos, ¿no? Pero sí me gusta como entrarle bien a los conceptos, ¿no? Ok. Sí, o sea, por ejemplo, ¿por qué se llama física cuántica? ¿No? Se llama física cuántica porque, primero, la física cuántica lo que estudia estrictamente es lo más pequeño de todo. O sea, lo que está en el interior de los átomos. Subatómico. Exactamente, lo subatómico, ¿no? Pero resulta que en el interior de los átomos la energía no es constante, no es lineal, ¿no? Bueno, la energía en general, no solamente en el interior de los átomos, sino que está dividida en unos pequeños paquetitos. Estos paquetitos se llaman cuantos. ¿Okay? Okay. Los más famosos son los cuantos de luz o fotones, ¿no? Que los tenemos acá todo el tiempo, ¿no? Y entonces esto es muy interesante porque nos hace saber que finalmente, aunque sea de pedacitos muy, muy, muy chiquitos, la realidad, tanto la materia como la energía, están compuestos de pedacitos muy, muy chiquitos, ¿no? Como si fuera un enorme, enorme, enorme rompecabezas, ¿no? Siento que la física cuántica también nos viene a mostrar que no todo es tan sólido y concreto como pensamos. Totalmente. ¿No? Que como que todo es mucho más poroso, espacioso, atemporal. Y no sé qué otras palabras se me ocurren, pero como, ¿sabes? Como en esta onda de desfragmentar, de deshilar, ¿no? Las cosas para darnos cuenta que no todo es tan así como un putazo de cemento. Totalmente. Y los puentes, digamos, entre la energía y la materia también están como muy bien dibujados y también te das cuenta que es muy fácil tratar de una a la otra, ¿no? Y qué propiedades de una las tiene la otra y al revés, ¿no? Cuéntanos entonces de qué se trata el teatro cuántico. Bueno, pues el teatro cuántico es una actividad de divulgación científica que usa el teatro, usa el arte, para poder explicar temas complejos, temas teóricos, ¿no? En este caso de física moderna. ¡Oh, wow! ¡Qué padre! Sí, y bueno, pues digamos que es el resultado por un lado, de esta
de este entender que la teoría sintérgica tiene que ver con mecánica cuántica, ¿no? Porque además también, después de aprender algunos conceptos que son claves de mecánica cuántica, por ejemplo el entrelazamiento cuántico, después lo conectamos con el potencial transferido, que a su vez es la comprobación de la teoría sintérgica, ¿no? Y es un taller súper divertido. La verdad es que lo estrené en Barcelona hace ya un buen rato, hace más de 13 años. Lo he presentado en Valencia, lo he presentado en todo México, soy bien feliz. Tengo fechas próximamente en Tulum, en Mérida. Sí, también en la Ciudad de México tengo algunas, ¿no? Y vengo regresando de Perú súper feliz. Invítame a la que sea aquí en la Ciudad de México. Estás invitadísimo. El 3 de junio. Ok. El 3 de junio en la Colonia Roma. Y vienes regresando de presentarlo en Perú también. Exactamente. Es por primera vez llevé el proyecto a Sudamérica. ¡Ole! Y la verdad es que increíble, en un recibimiento muy, muy generoso. Estuve en Lima, lo presenté 2 veces, ¿no? Fue muy divertido, fue una experiencia sensacional. Además, la verdad es que conocer Perú es una gran recomendación. La verdad sí, tengo que ir. Un gran abrazo y un saludo a mis queridos amigos peruanos, ¿no? Que fueron muy generosos conmigo, sacándome de mi país y llevándome a Sudamérica por primera vez, ¿no? Y bueno, también de forma paralela tengo una conferencia interactiva, que es una conferencia en la cual meditamos, hacemos algunos ejercicios, que se llama Más allá del yo, ¿no? Y Más allá del yo es una conferencia que doy a veces de manera presencial y a veces en Zoom, ¿no? La suelo dar una vez al mes, digamos por Zoom, pero también la doy de manera presencial. La di en Lima 2 veces, tanto Más allá del yo como el teatro cuántico. ¿Cómo puede empezar la gente que nos escucha a practicar la meditación? Porque a lo mejor y todos vivimos como en una utopía de lograr una mente completamente silenciosa, y como no lo logramos nos frustramos y tiramos la toalla rapidísimo y ya la meditación no es para mí. Igual pasa con la lectura, ¿no? Como que no eres un lector ávido, comprometido, y entonces tratas de leer un libro, pero te dan ganas de checar el Instagram y el WhatsApp, y entonces ya de repente ya no lees. Y creo que todo es una cuestión de práctica, pero tú, ¿qué has descubierto para que podamos accesar de una forma más directa a la experiencia de silenciar la mente? O de intentarlo, por lo menos. Lo primero que dices es muy importante. Me parece que la meditación tiene que ver con concentración. Okay. Y no tiene que ver con relajación, y no tiene que ver con poner la mente en blanco. Esto es algo que es fundamental entender, ¿no? Y otra de las cosas que me parece súper importante, o digamos más bien que recomendaría hacer en primer lugar, es tomar conciencia de nuestra respiración. O sea, inhalar y exhalar es el acto más increíble. La verdad es que nosotros comenzamos nuestra vida con una gran inhalación antes de llorar. Hacemos una gran inhalación y después lloramos. Por primera vez cuando los seres humanos nacemos, ¿no? Y cuando morimos hacemos una exhalación. Y nuestra vida es lo que está ahí en medio de esta primera inhalación y esta última exhalación. Entonces simplemente hacer conciencia de este aire que entra por nuestras fosas nasales, cómo además lo sacamos un poquito más caliente, eso ya es increíble, ¿no? Y vas a tener beneficios siempre, aunque medites 30 segundos. Sí, ¿verdad? O sea, aunque medites 30 aunque sea segundos, muy lo breve. vas a lograr, ¿no? Hay muchas meditaciones guiadas que a lo mejor son una muy buena puerta de entrada, ¿no? Muchas veces necesitamos al principio educarnos, evocar imágenes, y poco a poco nos vamos desprendiendo de ellas, ¿no? ¿Cuál es tu práctica favorita? Pues yo últimamente lo que hago es sentarme y observar. Okay. Cuando trato de estar en lugares que vale la pena, o sea, cuando puedo, si se puede junto al mar, o si se puede junto al río, o si se puede en el bosque. Qué rico. ¿No? Y tener la mirada, digamos, entreabierta y respirar y hacer como mucha conciencia de la respiración y del momento presente, ¿no? Y cuando no puedo, porque estoy en mi casa y uno no puede irse al mar todos los días, ¿verdad? Pues entonces la verdad es que últimamente es simplemente sentarse y respirar y dejar que los pensamientos vayan pasando, ¿no? Atendiendo a lo que se tiene que atender y después dejándolo ir, ¿no? Como entendiendo que los pensamientos no son yo, ¿no? Más bien yo soy este flujo que respira. Tienes un podcast que se llama Yo Somos. Así es. Y supongo que ese nombre viene justo de esto que estás diciendo, ¿no? Como de desaparecer la individualidad para entender que estamos en el colectivo. Totalmente. ¿O de dónde salió el nombre?
totalmente. ¿Sí? Sí, justo cuando después de esta investigación que hice en Barcelona, hice el teatro cuántico, pero a la vez hice un blog, ¿no? Y a ese blog pues había que ponerle un nombre. Entonces un día, precisamente en un parque, paseando, como diciendo, ¿cómo le puedo llamar? ¿Cómo le puedo llamar? ¿Cómo puedo decirlo? Esto que dices, ¿cómo lo puedo decir de la manera más breve y resumida posible? Y entonces me vino a la mente Yo Somos, ¿no? Y entonces empecé, en aquel momento abrí el blog, ¿no? Que ya lleva un rato, que también están todos invitados. ¿Que es como muy texto el blog o qué? El blog es muy texto, Ok. tiene también algunos videos, Ok. tiene experiencias, tiene mis experiencias con Jacobo, que son muchísimas, que son increíbles, ¿no? Tiene, por supuesto, información del teatro cuántico, tiene también publicado por primera vez el potencial transferido, porque el potencial transferido, este experimento del cual comentaba, no se pudo publicar o que Jacobo desapareció, entonces digamos que la primicia es ahí mismo, entonces tiene una parte que publican científicos y científicas, que es muy interesante, ¿no? Y este blog tiene este nombre que se llama Yo Somos. Entonces Yo Somos pues ha ido también saltando, ahora sí que salto cuántico, de una red a la otra, ¿no? Entonces así me llamo en todas las redes y por supuesto cuando abrí mi podcast hace menos de un año, Apenas, sí. apenitas, Ok. le puse también Yo Somos, ¿no? Ahora ya englobé todo Está muy bien. en un yosomos.com. Y Muy de bien. yosomos.com tienes el acceso, digamos, al podcast, al blog y, en fin, al resto de las locuras que hago, ¿no? Esto ha facilitado un poco las cosas, porque la verdad es que yo empecé a producir contenidos digitales a lo loco, lo cual está bien porque tengo mucho, ¿no? Pero de pronto estaba todo desordenado. Entonces ahora ya... Qué bueno que lo ya, unificaste. lo unifiqué como en este A mí me urge hacer ese yosomos.com. tipo de cosas. Y Oye. justo, perdón. Sí, adelante. No, perdón, en el podcast tengo un episodio que se llama Respirar. ¿No? Ok, que perfecto. creo que vale la pena entrarle. Son como recomendaciones para comenzar a meditar. Buenísimo. Sí, y Ok. otro más que se llama Beneficios Científicos de la Meditación, en el cual entrevisto a Mira Valle. La Mira Valle también fue colaboradora de Jacobo y es una especialista en mindfulness a nivel internacional, fue mi maestra en mindfulness. Y ese Mira. episodio está súper bonito porque habla así con pelos y señales de todos los beneficios que son muchísimos que nos da la meditación, aparte de darnos consejos de cómo meditar. No, me encanta. Voy a echarme un clavado en esos episodios porque escuché otros de tu podcast. Me encantó uno que fue como una carta que le escribiste a tu padre. Ese me gustó muchísimo. Gracias. Sí, súper lindo. Y algún otro más me eché. Pero muy bueno, está muy bueno, se los recomiendo definitivamente. ¿Qué opinas de que resulta que por ahí hay una inteligencia artificial de tu hermano, de Jacobo, que se puede chatear con él? ¿Qué opinas de eso? Bueno, primero que nada decir que es alucinante y que me acabo de enterar. O sea, cuando llegué, antes de que empezáramos a grabar, me lo dijiste. Entonces, no la conozco, no he entrado, no he chateado con ella, ¿no? Ahorita te lo pongo. Sí, qué locura, Sí. qué locura, la verdad. A mí me pasó hace poco ver una especie de Albert Einstein, ¿no? Ajá. Que también era el holograma, o sea, incluso. Y no solamente te contestaba el chat, sino que también te contestaba Einstein. Él pues, ¿no? físicamente. Sí, digo, era un holograma, por ¡Qué supuesto, y por supuesto con su locochón! voz y todo el rollo, ¿no? Entonces, no me sorprende porque técnicamente pues, es posible hacerlo, ¿no? Yo creo que Claro. muy pronto van a poner también la voz, ¿no? Sí me sorprende, pues que es justo de mi hermano, ¿no? Sí, Y pues claro, esto suena a episodio de Black Mirror, ¿no? totalmente. Totalmente, entonces... Yo te voy a decir una cosa que me pasó a mí con Black Mirror. Yo siento que cuando vi Black Mirror, vi todos esos escenarios tan lejanos, como que dije, güey, qué serie más fumada, qué locochonés, bye. Y ahorita lo veo tan cercano todo que me saca de onda. O sea, como que digo, pues, güey, sí le atinaron a muchas cosas. Sí, totalmente. Eso Y está estamos, fuerte. o sea, realmente pienso en un episodio como San Junípero que desafía la muerte, que dice ya Qué no va a haber bueno muerte es. y estamos, o sea, ahí, o sea, el creador precisamente de ChatGPT no acaba de meterle no sé cuánta lana a una empresa cuyo objetivo es alargar la vida 10 años de todos los seres humanos. Cosa, Así de entrada, pero es algo güey. que ya tiene, o sea, ya tiene presupuesto, ya tiene laboratorio, ya tiene avances considerables, ¿no? La verdad es que estamos ahí, o sea, estamos llegando, nos está alcanzando, ¿no? Y por eso Black Mirror a mí me parece pues algo que hay que ver, porque nos está abriendo una ventana de lo peligroso que puede ser, hacia dónde nos puede llevar esto, ¿no? Ese episodio que dijiste creo que es mi favorito.
Sí, San Junípero es. Sí, ¿no? Además es el único que tiene final feliz. Sí, pero también me gusta mucho el de que los califican. Sí. Ese, el primero. Ese me voló la cabeza, como que dije, órale, y pues lo estamos viviendo. Claro, la depresión en jóvenes se ha disparado casi al doble a partir de que las redes sociales existen. Claro, porque ves unos escenarios tan perfectos. Bueno, y el otro día que un cirujano plástico contaba que las chavitas llegan al cirujano enseñándoles cómo se les ve la cara con los filtros de Instagram y les dicen a los cirujanos, hazme la cara del filtro. Qué horror. Ajá, o sea, imagínate. O sea, que hazme el filtro. Pues nunca más urgente reconectar con el ser, ¿no? Totalmente. Y nunca más urgente reconectar con la conciencia y con lo que es verdaderamente importante, porque o sea, hay muchos espejismos. Y me parece que tanto tiempo encerrados con esta situación de los últimos años, tanto tiempo pegados a la pantalla, ¿no? Nos hace falta reconectar también con el otro, ¿no? Y eso es una de las maravillas que tiene el teatro, ¿no? Que solo ocurre en el momento, en el aquí y ahora, que cada vez es diferente, ¿no? Y donde tienes que estar en el momento presente, frente al otro, viendo al otro, escuchando al otro y proponiéndole al otro. Y siento que el teatro tiene una cualidad igual que el performance o los happenings de despertar el sorprendimiento de la gente, que siento que también está súper perdido, ¿no? O sea, como este estado de estar sorprendido ya es algo muy poco común. Ya pocas cosas nos sorprenden. Entonces, como que siento que el teatro reaviva mucho estas partes del ser como emocionantes, como inesperadas. No sé, me gusta el teatro. Siento que hay poco buen teatro, pero cuando hay bueno es cabrón. Pues que está vivo, ¿no? O sea, a diferencia de una gran película, que son increíbles, ¿no? El teatro está vivo. Claro, lo estás viviendo en ese instante. Sí, totalmente. Me encanta. ¿Algo más que quieras compartir? Pues agradecerte muchísimo, la verdad es que estoy muy contento aquí al lado de la Jusco grabando un podcast en el jardín. La verdad es que llegué aquí gracias a mi hijo que escuchó uno de tus episodios, chido, ¿no? sí. También agradecerle a Shai, mandarle un saludo a mi hijo Shai, músico también, ¿no? Le mandamos saludos a Shai. Que nos conectó, que hizo posible que nos conectemos, ¿no? Y pues agradecerte mucho, la verdad es que también felicitarte, ¿no? Por este alcance que estás teniendo y por este alcance donde realmente le entras a los temas con toda la seriedad y con toda la profundidad. Muchas gracias, sí me lo tomo súper en serio, me encanta hacer el podcast. Sí, se nota. Oye, y a ver, déjale tarea a la banda que nos está escuchando, a ver, ¿qué libritos estaría bueno que se lean? Déjales chamba. Claro. Bueno, pues de Jacobo yo siempre recomiendo Yo como idea. Me parece que si no... Yo como idea. El Yo como idea. ¿Dónde lo encuentran? ¿En todos lados? En jacobogrimberg.com. Ahí se venden. Es la tienda de su hija, ¿no? Muy bien. Y ahí es donde oficialmente se puede comprar, ¿no? Creo que también por ahí está en algunas librerías, pero bueno, ese es el camino quizá más fácil, ¿no? Si quieren descargarse mi libro, está en mi página, yosomos.com, también tengo un libro. Ah, qué bien. ¿Cómo se llama tu libro? Yo Somos. Ah, sí, ok, perfecto. Ah, de verdad unificaste todo. Todo okay. se llama Yo Somos. Muy bien, muy bien. Sí. Y bueno, pues sobre todo vengan a los talleres de teatro cuántico. La verdad es que es una experiencia que vale muchísimo la pena. ¿Cómo se pueden enterar de las siguientes fechas? ¿A través de tu Instagram? A través de mi Instagram, que también es Yo Somos. Perfecto. Perfecto. No hay pierde. Y de la página web, ¿no? Página web que debo confesar que la estuvo lista ayer, ¿no? Entonces yosomos.com y ahí están como las próximas fechas, no solamente del teatro cuántico, sino de Más allá del yo, el cual se presenta de forma presencial y se presenta también a través de Zoom, una vez al mes más o menos, ¿no? Entonces, perfecto. Pues ahí estamos, ¿no? Y también pues me pueden contactar directamente para organizar grupos, para organizar talleres. Estoy puestísimo a ir a cualquier parte del mundo. Me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo que en esta entrevista no hayamos explorado qué fue lo que pasó con tu hermano, porque me parece que esa es una parte que la gente destaca mucho de esta historia y creo que por ahí no va el enfoque. Y invito a que todos los que nos escuchan le quitemos como ese morbo a la historia de Jacobo y nos clavemos más en la ciencia y nos clavemos más en sus investigaciones y en como todo el material tan valioso que dejó como legado, ¿no? Entonces giremos la mirada más hacia allá. Totalmente de acuerdo y comparto la recomendación 100%. Buenísimo, pues muchas gracias por darte el tiempo de venir hasta acá y pues ya saben todas las chambas que tienen para leer, para oír, para ir al teatro, para todas las actividades pues
pues de la mano de David, ¿ok? Les mandamos muchos abrazos, muchos besos y nos escuchamos la próxima semana. Les dejo una nota por aquí. Sigan el Instagram del podcast, que es Sabiduría Psicodélica, porque pues hoy día, no sé qué vaya a pasar el día de mañana, mi cuenta personal de Instagram está cerrada por hablar de medicamentos psiquiátricos y pues no sé si la voy a recuperar, así que les recomiendo que me busquen entonces en el Instagram de Sabiduría Psicodélica y por ahí andamos en contacto. Gracias, bye bye.